Mi nombre es Sonia Irene Sáez y en el presente comunicado voy a hacer una aproximación al tema de mi tesis doctoral que responde al nombre de la creación de la imagen de los políticos tinerfeños del siglo XIX a través de las artes plásticas, estudio de caso. Como ya algunos de ustedes saben, nuestro proyecto aspira a sistematizar el estudio de una incipiente imagen pública de los políticos tinerfeños del siglo XIX y sus repercusiones en las representaciones de la figura política que serían a posteriori, prefigurando una tendencia a lo largo del siglo XX. Aclarar que nuestro objeto de tesis no es el político tinerfeño en sí, sino la creación de una imagen propia que le identifica como tal y que forma parte de ese estatus político. Así pues, entre nuestros principales objetivos está esa posible identificación de los símbolos propios del poder de la clase política del ambiente decimonónico tinerfeño. Hay que entender que este proyecto conlleva cierta problemática, y es que el siglo XIX es muy amplio y que las distintas imágenes pues son elaboradas en contextos políticos diversos, variando las inquietudes que las motivaron, los recursos formales, incluso las significaciones socioeconómicas. Y consideramos que nuestro proyecto es idóneo pues por dos cuestiones. En primer lugar, la contribución del 800 a la iconografía y a la cultura visual contemporánea en la representación de la imagen política, y por el hecho de cómo el estatus político de un individuo legitima o define la apariencia visual de éste conforme a unas características intrínsecas. Respecto a la metodología llevada a cabo, pues es la normal en un estudio de este tipo. No nos vamos a detener mucho en ella debido a la falta de tiempo, pero brevemente podemos decir que se han seguido los puntos que aparecen representados en la pantalla. Actualmente estamos haciendo mucho hincapié en la búsqueda de fuentes primarias y en la organización de la información a través de una base de datos que actualmente cuenta con 174 ítems o figuras políticas, cada una de ellas con una ficha bibliográfica y las fuentes asociadas a ellas. El siglo XIX es complejo políticamente hablando, ya que hay innumerables cambios de gobierno, y esto pues se va a ver reflejado en la política tinerfeña. A grandes rasgos tendríamos que destacar dos hechos que van a ser los que van a marcar el inicio de este siglo. Por un lado, la guerra de la independencia, y por otro lado, la lucha entre Tenerife y Gran Canaria por conseguir la capitalidad de las islas. Acontecimientos destacados también pues, van a ser la creación de la Junta Suprema, la participación de los diputados tinerfeños en las Cortes de Cádiz, la creación de una sola provincia con capital en Santa Cruz de Tenerife o el cambio del marco institucional, entre otros. Y todos estos acontecimientos, digamos, que van a ir marcando o definiendo toda una estructura política de la isla de la que van a ser protagonistas pues, los políticos del momento. Llegados a este punto es necesario hacer hincapié en la relación existente entre burguesía, antigua oligarquía terrateniente y poder político. Podemos constatar que en el Tenerife decimonónico estos términos iban totalmente de la mano. Tal es así que la mayoría de personajes que ejercieron la política en estos momentos pues pertenecieron a algunas de las familias burguesas y terratenientes más relevadas del momento. Así pues nos vamos a encontrar constantemente con apellidos como Cologan, Franchi, O'Donnell, Murphy, Meade, entre otros. Aparte, estas figuras políticas no solo se van a contentar con ir controlando el poder de las instituciones políticas, sino que también van a intentar controlar las instituciones civiles. Asimismo, van a adquirir títulos nobiliarios con el paso del tiempo y emulan muchas costumbres de la antigua nobleza, como por ejemplo el hecho de costear arreglos en ciudades con su propio dinero. Van a adquirir numerosas tierras beneficiándose de los procesos de desamortización del momento, edificando grandes viviendas o la que más nos interesa a nosotros, que es la costumbre de retratarse, siguiendo los tipos, modelos previamente establecidos pues, por la antigua nobleza. De este modo nos vamos a encontrar que existe un paralelismo entre lo que sucede en Canarias y otros lugares del ámbito nacional e internacional, donde también los conceptos de burguesía y poder político pues, se entremezclan constantemente, encontrando pues, múltiples similitudes.
Respecto a las fuentes primarias encontradas hasta el momento, nos damos cuenta que tenemos un escaso volumen de dibujos o retratos realizados con técnicas pictóricas, propiamente dichas. Este hecho nos hace plantearnos realmente si estos políticos pues buscaban, o sea, si estos políticos, la costumbre de hacerse un retrato era generalizada para la clase política o no, o si en realidad muchos de ellos, pues en realidad lo que ha pasado es que se han perdido con el paso del tiempo o que se encuentran pues ubicados en archivos y colecciones particulares. Asimismo, la aparición de la fotografía, ya sea como moda o porque era una técnica más verosímil a la hora de representar la imagen, va poco a poco igual desplazando esos retratos, ¿no? Entonces nos encontramos que el volumen de fotografías es cada vez mayor a medida que disminuye el de retratos, o nos da esa sensación de momento con lo que hemos investigado. Respecto a la escultura, aún es más escasa que las otras obras encontradas. O sea, esculturas tenemos muy pocas. Del 19 propiamente dicho, solo hemos encontrado la escultura que aparece en pantalla de Leopoldo O'Donnell, realizada por un artista catalán, Agustín Querol y Subirá, que se encuentra ubicada en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y que se cree que fue el inicio de un monumento que se le iba a hacer en honor a él, pero que no llegó a concluirse nunca. Sin embargo, sí que encontramos bastantes esculturas de políticos decimonónicos en el siglo XX, de modo que son como una especie de reconocimiento póstumo, eso sí que hay bastante. Otros retratos realizados con otras técnicas, pues tenemos por ejemplo los autorretratos que se realizó el artista José Agustín Álvarez Rijo, que también era, a su vez fue alcalde portuense, o por ejemplo las caricaturescas, como esta realizada a Patricio Estebanes Murphy por Diego Crosa y Costa. Respecto a la variedad de usos y modelos, nos encontramos que hay muchísimos, ¿vale? Eso nos da indicios de que igual pues no buscaban una forma concreta de retratarse, sino que seguían los modelos establecidos hasta ese momento por la oligarquía del momento. Entonces vamos a ver pues todo tipo de ellos: retratos familiares, retratos de perfil o retratos de busto, como los que ven en pantalla. Retratos en los que aparezcan elementos que identifiquen políticamente a los artistas, muy pocos. En el caso de los capitanes generales de Canarias, como por ejemplo este retrato de Fernando Cajigal de la Vega, de Luis de la Cruz y Ríos, sí encontramos, porque los uniformes mismos nos hacen darnos cuenta de que representaban algún tipo de cargo político, o las insignias, ¿no? Nos dan pistas sobre sus desempeños. Respecto a los objetos, o sea, las iconografías, destacamos el uso de objetos, ¿vale? Aparecen retratados muchas veces con objetos de diverso tipo. Pensamos que en muchos casos son para resaltar esa personalidad del personaje retratado. Tenemos el caso de Bernardo Cologan Fayón, que siempre se acompaña representado de libros y documentos, porque era un personaje que igual quería destacar esa característica o ese carácter propio como ilustrado. La indumentaria vestimenta también se utiliza para reivindicar el estatus social como pertenecientes a la burguesía, a la oligarquía, pero no como pertenecientes a la clase política. Las ambientaciones que nos hemos encontrado suelen ser fondos neutros, seguidos de fondos con cortinajes, o también entornos domésticos, en estudios, etc. También es importante la presencia de la heráldica, para destacar también la posición social. Las poses y actitudes que nos encontramos pues suelen ser serias, solemnes, de frente, mirando al espectador, salvo en contadas ocasiones, como el retrato anteriormente mostrado de Bernardo Cologan y su esposa, donde ahí sí que el personaje principal pues mira a su esposa y ésta, sin embargo, establece una conexión con el espectador. Respecto a los encargos, ya para ir finalizando, normalmente nos encontramos con encargos de titularidad privada y no pública, ¿vale? El único encargo de titularidad pública que hemos encontrado es el del busto de Leopoldo O'Donnell,
pero los demás pues son para el ámbito privado. Nos damos cuenta también, y ya con esto terminamos, que la mayoría han sido realizados por artistas canarios, ¿vale? Artistas canarios como los ya vistos Luis de la Cruz, Gumersindo Robaina o González Méndez, entre otros, y un menor volumen por artistas foráneos. Y terminado, bueno, llegados a este punto he terminado, no sé si he sido demasiado rápida, pero no quería... Justo, vale, pues muchas gracias. Si quieren hacer alguna pregunta. Pues muchas gracias por tu exposición y sobre todo por mostrarnos también esa perpetuación de una serie de políticos, que la perpetuación de esa imagen que lo que querían representar al fin y al cabo era la simbología del poder que detentaban. Y en el caso de los Cologan, creo que el hecho de que tengan el libro en la mano se refiere más que a una actividad que podríamos pensar intelectual como representativo de lo que es el control del comercio. Fundamentalmente la representación del libro, sobre todo en esta época y en ámbitos bastante concretos, está más con la actividad comercial que con lo que sería lo que entenderíamos hoy por actividad intelectual.